Hoy, por supuesto, queremos conversar contigo sobre varios temas, pero antes quiero decirles a ustedes que esta es una nueva emisión de Norte a Sur que hacemos Damaso Jiménez, Francisco Rojas y Darwin Chávez. Darwin Chávez, que tiene verdades y rumores, unos rumores que terminan convirtiéndose en verdad. Y obviamente Damaso Jiménez, que tiene Venezuela USA ORG y que tiene bien dateado, un hombre que tiene datos de todos lados y que los sabe administrar muy bien. Y por supuesto, yo soy el retuiteador de todo lo que ellos escriben y que escriben muy bien. Hoy tenemos a Francisco Rodríguez, economista venezolano, que no necesita presentación porque es un hombre público y además que ha dado a demostrar que tiene bastante conocimiento sobre lo que es la ciencia económica. A veces tiene opiniones un tanto polémicas, pero se sabe defender muy bien de las discusiones. Queremos preguntarle, tenemos poco tiempo y queremos preguntarte sobre un tema que has venido manejando, que es el caso Citgo, pero yo quisiera preguntarte algo porque hay mucha preocupación en el mundo sobre los recursos energéticos renovables y pareciera que el petróleo va a una situación que alguna vez anticipó Yamani en el sentido de que vivimos la edad de piedra, siguieron las piedras, pero se acabó la edad de piedra. Con el petróleo puede pasar igual porque dicen que ha bajado la inversión en el área de la energía fósil y que es posible pues que países como Venezuela, la Unión Soviética, Irán y algunos países del Medio Oriente dejen de tener el factor preponderante. Venezuela está en una crisis económica de altas proporciones. ¿Tú crees que el petróleo pudiera servir como pivote para tirar al tren de la economía venezolana? Sí, bueno, yo creo que todavía es muy temprano como para decir que la era del petróleo se ha terminado. O sea, ciertamente hay cambios tecnológicos que ocurren, que han ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, que muchas veces llevan a que un recurso que se encuentra en muy alta demanda deje de estar demandado y sea sustituido por otro. Y eso puede pasar, y eso tal vez inevitablemente en algún momento va a pasar. Lo que pasa es que no sabemos cuándo, y pues puede pasar dentro de 10 años, dentro de 50, dentro de 100, 200. Tiene que ver con el avance de la tecnología, que es muy impredecible. La situación que se está viviendo ahora, que se ha vivido en los últimos meses de precios bajos del petróleo, tiene mucho más que ver con un elemento coyuntural, que bueno, que esperemos que sea coyuntural, que es la pandemia del COVID-19, la reducción de la demanda que se ha dado y por lo tanto, bueno, sí, o sea, hay sobreoferta en un mercado petrolero, un mercado que se caracteriza por tener mucha volatilidad de precios cuando ocurren estas variaciones relativas en la oferta y la demanda. O sea, que yo creo que más bien de la misma forma que hemos tenido el precio del petróleo muy bajo, ahora se han recuperado algo, pero de la misma forma en la que tuvimos el precio del WTI negativo, yo creo que nosotros fácilmente cuando salgamos de la pandemia más bien se va a dar el elemento contrario, que es un elemento de sobredemanda y no me sorprendería ver el precio del petróleo por encima de 100, pues nuevamente por un periodo de tiempo dentro de un entorno donde nos deberíamos haber acostumbrado desde hace tiempo a la volatilidad del petróleo. Ahora, lo que sí es cierto es que un país como Venezuela tiene que utilizar, mientras ese petróleo sea valorado por el resto del mundo, tenemos que utilizarlo. Tenemos las reservas petroleras más grandes del mundo, no tiene sentido desperdiciarlas. Además, Venezuela, en una estrategia de recuperación económica, tiene muchas cosas con las que Venezuela tiene que lidiar, como para decir, bueno, este es el momento también en el que además nos vamos a deshacer del petróleo y vamos a crear otras industrias. O sea, yo creo en eso, pero también creo que hay cosas muy básicas, muy esenciales, que hay que arreglar en el momento que se comienza a arreglar la economía venezolana y para las cuales tiene mucho sentido seguir utilizando el petróleo como ancla en el mediano plazo para después en el largo plazo pasar a una estrategia de transformación. O sea que yo no creo que nosotros deberíamos escribir, digamos, el fin del petróleo, recuerdo aquella novela de hecho de Cabrujas una miniserie fue de hace años, el día que se acabó el petróleo. Bueno, yo creo que eso todavía no ha ocurrido, pero lo que sí es cierto es que el país tiene que tener una estrategia de largo plazo donde se vaya preparando para que eso ocurra en algún momento y para que nosotros tengamos una economía que sea sólida y que no dependa solamente de una industria, pero sea una estrategia de largo plazo, de reestructuración y de un cambio profundo en las bases de la economía venezolana. Francisco, el tema petrolero en Venezuela es clave. Francisco Monaldi dijo hace unos días que Venezuela ya ni siquiera aparecía en el mapa petrolero mundial. Y además con el mal manejo de Citgo, las cosas pareciera que pudieran empeorar. Me gustaría preguntarte sobre ese tema de Citgo, porque el 11 de julio diste una explicación bien clara, bien precisa en Twitter sobre los peligros que se cernían sobre Citgo, ¿okay?
no solo por los malos manejos del chavismo, sino por los malos manejos del gobierno interino. A mi criterio, la última decisión de la Corte de Delaware, que ratifica que el gobierno interino de Guaidó es el que está facultado para designar las autoridades, los integrantes de la junta directiva de PDVSA Holding, Citgo Holding y Citgo Petroleum, ratifica, incrementa los argumentos de aquellas empresas que están demandando para utilizar la figura del alter ego. Entonces, ¿cuáles son esos peligros reales que se ciernen sobre el manejo de Citgo o la propiedad de Citgo para el Estado venezolano? Sí, bueno, Citgo se puede perder. Citgo está amenazada en este momento. Hay varios acreedores que tienen acreencias sobre Citgo. No son tantos como se piensa, porque yo creo que aquí hay que entender, aquí hay mucha confusión. O sea, por ejemplo, yo he visto a gente decir, bueno, pero si tienes 150 mil millones de dólares en deudas y un activo que vale 10 mil millones de dólares, entonces lo vas a perder. No, precisamente por este tema que ya muchos esto se han familiarizado con este tema legal del alter ego, lo que se llama el velo corporativo. O sea, la realidad es que, mira, hay muchos países que hacen sobre sus deudas, que acumulan deudas muy grandes y no les quitan los activos. No les quitan los activos porque hay una protección en la estructura jurídica de las economías modernas, tales como la economía estadounidense, pero que también está en nuestro propio código mercantil, en el cual se separa la propiedad de la empresa de la propiedad del accionista. Entonces, si tú eres un gobierno y tú tienes una deuda y hay una compañía que es tuya, tú no puedes ir a la compañía y decirle, tu compañía me tienes que pagar la deuda de tu dueño. Eso es el concepto de responsabilidad limitada, justamente define que ni la compañía es responsable de la deuda de su dueño, ni el dueño es responsable de la deuda de la compañía. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que en el caso de Citgo hay una empresa que fue capaz de probar exitosamente no es fácil de probar, que es el alter ego, que ese es Crystalex. Crystalex tiene una deuda de 900 millones de dólares, 1.400, pero el gobierno de Maduro pagó una parte de eso, entonces se le deben 900 millones de dólares. En el caso, hay otro caso, que es el de los tenedores 2020, donde hay una deuda de 1.800 millones de dólares, donde el gobierno de Maduro entregó como garantía a Citgo. Eso es algo que el gobierno interino está cuestionando la legalidad y ha presentado argumentos en una corte de Nueva York. Ahora, esas son las únicas dos deudas que tienen en este momento la posibilidad legal de acceder a las acciones de Citgo con una orden de embargo. Hay otros demandantes, tales como Cono, tales como Owens Illinois, que están también tratando de probar el alter ego, pero por cómo se manejan estas cosas jurídicas, el alter ego se prueba caso por caso, y la evidencia del alter ego es la evidencia de que hay una separación de las formas entre la compañía y su dueño en el momento en el que se emite la orden de embargo. Eso lo que quiere decir es que el gobierno interino tiene una gran oportunidad en este momento para demostrar un manejo diferente de las cosas, de lo que había hecho el gobierno de Chávez y Maduro. Porque, ¿qué fue lo que le dijo Crystalex a la Corte? Le dijo, mire, aquí Chávez y Maduro, ellos nombraban directamente a la Junta Directiva de Citgo. Ellos mandaban a que Citgo y a que PDVSA mandase sus aviones para trasladar a jefes de las FARC. O sea, ellos utilizaban esta empresa como una instrumentalidad. Entonces te pasa lo mismo que si tú creas una empresa y entonces comienzas a utilizar esa empresa para tus gastos personales. Eso no necesariamente es ilegal si la empresa es tuya, pero te abre la posibilidad que el acreedor diga, bueno, si la estabas utilizando para tus gastos personales, entonces yo voy a cobrar tus deudas personales con los activos de esa empresa. Lo que se llama perforar el velo corporativo. Entonces, lo que ocurre es que el gobierno interino tenía que hacer algo, era demostrar claramente que estaba manejando las cosas de una forma distinta. Y resulta que el gobierno interino, la Asamblea Nacional, no sabemos si simplemente cometieron un error o ahí hubo algún interés que lo llevó a cometer ese error. Yo no voy a hacer una especulación al respecto de eso, pero cometió un error. ¿Cuál fue el error? Que el 13 de febrero nombró directamente a la Junta Directiva de Citgo. Eso no se hace. Eso te lo puede decir cualquier estudiante de Derecho. El dueño
no puede nombrar directamente a la junta directiva de una subsidiaria, de una filial de la compañía, porque ahí se está violando la forma corporativa. Estás demostrando que lo estás utilizando como instrumentalidad, te estás metiendo en el día a día de la empresa. Lo que podía hacer y lo que debía hacer la Asamblea Nacional era nombrar la junta directiva de PDVSA y dejar que PDVSA nombrase la junta directiva de PDB Holding y que PDB Holding nombrase la junta directiva de Citgo Holding. Y que Citgo Holding nombrase la junta directiva de Citgo Petroleum. Así es que se hace desde el punto de vista legal. Resulta que eso lo hicieron, sí, lo hicieron el 15 de febrero, después de que el 13 de febrero, 2 días antes, la Asamblea Nacional había hecho los nombramientos. ¿Qué fue lo que hizo Lex? Se presentó con ese papel en la corte y les dijo, miren, aquí no ha cambiado nada. Aquí el gobierno de Guaidó sigue manejando esta empresa a su antojo, como una caja chica, igualito que lo que lo hacían Chávez y Maduro. ¿Y qué fue lo que dijo el juez? Dijo, estoy de acuerdo, aquí no ha habido ningún cambio y por lo tanto se negó la apelación. Eso pasó en la Corte de Apelaciones. Ahorita hay otros argumentos que se están haciendo, que es como la ultimísima instancia de lo que se llama un recurso 60B. Pero nosotros seguimos viendo este tipo de errores constantemente. O sea, por poner otro caso, el caso de los PDVSA 20, tú tienes que la República está tratando de argumentar en una corte de Nueva York que esa deuda se emitió sin autorización de la Asamblea Nacional. Está muy bien, o sea, me parece un argumento válido, lógico, una buena lectura, una lectura correcta. Yo creo que el artículo 187, a que se violó durante los tiempos de Chávez y Maduro consistentemente, pero eso no es excusa para su violación. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que al mismo tiempo el gobierno de Guaidó hizo una emisión de bonos de Citgo Holding sin autorización de la Asamblea Nacional poniendo activos en garantía. Hizo una emisión de Citgo Petroleum sin autorización de la Asamblea Nacional también poniendo activos en garantía. Entonces, ¿qué es lo que hacen los acreedores? Los acreedores se presentan ahora y le dicen a la Corte, bueno, pero mire, este gobierno que dice que necesita autorización para la Asamblea Nacional, el de la Asamblea Nacional para hacer, que Maduro necesita autorización de la Asamblea Nacional para poner activos en garantía, ahora ellos mismos están emitiendo bonos sin poner activos. Entonces, la pregunta es, ¿de dónde salen todos estos errores? Incluso recientemente, esto, de hecho, no lo he comentado públicamente, pero voy a publicar unos comentarios al respecto y quisiera decírselo a ustedes primero. Revisemos el informe que publica PDB Holding. Primero, por cierto, muy bueno que publican un informe anual PDB Holding, que se publicó recientemente, algo que Maduro nunca había hecho, es un ejercicio de transparencia, presenta muchos datos, muy interesantes. Ahora, cuando vemos el lenguaje de ese informe, el lenguaje de ese informe tiene algunas frases que verdaderamente suenan claramente políticas. Frases como nosotros hemos tenido que hacer un gran esfuerzo por recuperar todo el daño que ha hecho el régimen de Maduro a esta compañía y la responsabilidad de la corrupción del régimen de Maduro. Y yo no estoy diciendo que estén de desacuerdo con ustedes, yo estoy de acuerdo con esos señalamientos, pero eso no lo debe decir la directiva de una compañía independiente, porque cuando lo dice, entonces demuestra que tiene una identidad de objetivos con la misión política del gobierno y también se van a presentar, le garantizo que Cristalex se va a presentar como lo hizo con el nombramiento de la Asamblea Nacional, como lo han hecho los tenedores de PDVSA 20 con las emisiones de bonos, se van a presentar con el informe de PDB Holding diciendo, bueno, pero aquí claramente hay un manejo político de la compañía, ¿por qué es que esto está pasando? Por lo tanto, yo lo que he resaltado es la necesidad que nosotros discutamos estos errores, que la Asamblea Nacional tenga un abierto, que se invite al ex procurador, a la junta directiva de Citgo, a que comparezcan públicamente, a que presenten sus argumentos. Y miren, tal vez yo estoy equivocado y tal vez lo que ellos han hecho es correcto y ellos tienen argumentos legales consistentes para probarlo. Pero esto se tiene que hacer en el debate público, se le tiene que presentar ante la opinión pública, no se puede mantener a escondidas. Lo que a mí me preocupa mucho de la conducta del gobierno interino es que cuando uno hace críticas, las cuales van dirigidas, nosotros como venezolanos queremos salvar a Citgo, queremos que Citgo siga siendo de Venezuela. Y cuando uno dice las cosas se pueden hacer de una forma mejor, hay que corregir estos errores, entonces pasa un poco lo mismo que lo que en el futuro, lo que en el pasado le pasaba a la gente que cuestionaba el chavismo desde dentro, que cada vez que se hacía un cuestionamiento decían, este es un traidor, este es alguien que está del otro lado, este es un colaboracionista. De hecho, yo me he visto en la muy inusual posición de ser acusado de traición a la patria por el presidente de la Junta del Banco Central de Venezuela, Ricardo Villasmil. Y yo lo que reitero es que
aquí el problema no es Francisco Rodríguez o Ricardo Villasmil o las personalidades que estemos en esto. Lo que nosotros tenemos que estar discutiendo y tenemos que tener un debate profundo donde se presenten los especialistas legales, los economistas, las personas con experiencia de gerencia de empresas internacionales, si nosotros estamos efectivamente conduciendo estos asuntos de la forma necesaria para proteger nuestros principales activos en el exterior. Francisco, quisiera a ver, hacerte, tú acabas de señalar justamente que todavía va a faltar tiempo para que se acabe el petróleo, pero en Venezuela se acabó la gasolina, ¿no? Y este mismo año tú inclusive escribiste una carta a Juan Guaidó señalando pues la necesidad de utilizar Citgo Petróleo como un catalizador para aliviar pues justamente la crisis que están viviendo los venezolanos internamente, ¿no? Quisiera saber, por supuesto, cómo ha quedado toda esta situación o cómo lo planteabas realmente, porque ahí estaríamos reconociendo un país con dos estados, es decir, un estado que hasta ahora pues ha violado los derechos humanos, que hasta ahora ha destruido completamente la economía y ha destruido su principal forma de generar ingresos, que como es la estatal petrolera, y digamos, un Estado, hasta ahora imaginario, que a su vez tiene o ha manejado o tiene potestad sobre el tema de la filial de Petrolera de Venezuela, que es Citgo, ¿no? ¿Cómo planteabas esa unión o esa negociación entre dos estados? Porque todo lo que se maneja en cuanto a estaciones de servicio lo tiene completamente el Maduro. Y entonces, bueno, tendrían que ponerse de acuerdo allí. Y una segunda pregunta que me atrevo a señalar antes que termine esta entrevista es, a ver, en una eventual, a ver, ¿qué piensas tú? En una eventual, como todos estamos viendo que se están llevando a cabo la situación, en un eventual proceso eleccionario para Parlamento, de ganar Maduro, tal como lo está planteando su cajita feliz ahí, de que todo ya está arreglado, de ganar ese Parlamento, ¿cómo queda la situación de Citgo con una nueva Asamblea Nacional manejada en este caso, o dirigida en este caso por el actual gobierno de Maduro? Sí, bueno, comienzo con lo segundo. Todo depende de lo que haga el gobierno de Estados Unidos. El gobierno de Estados Unidos, aquí, y esto de hecho nos trae a este tema de la decisión de la Corte Suprema de Delaware. Lo que la Corte Suprema de Delaware afirmó hace unos días es algo que de hecho está muy establecido en la jurisprudencia estadounidense, que es que las cortes tienen un principio de deferencia al Poder Ejecutivo en materia de asuntos de política exterior y en particular en materia de reconocimientos de gobierno. Eso lo que quiere decir es que la Corte reconoce al gobierno de Venezuela que reconozca el gobierno de Estados Unidos. O sea, si mañana Donald Trump decide llamar a Maduro y dice, mira, vale, la verdad que ahora tú me caes bien y yo te voy a reconocer como presidente, inmediatamente Maduro puede nombrar una junta directiva de Citgo y la Corte lo reconocería. O sea, la Corte no va a entrar a cuestionar la legalidad, no se va a meter en si se estaba interpretando correctamente la Constitución en el momento de la juramentación, ni nada de nada por el estilo. Simplemente toman como dada lo que dice el Departamento de Estado, que refleja las decisiones presidenciales. Entonces, por lo tanto, aquí Juan Guaidó va a seguir siendo presidente para Estados Unidos y, por lo tanto, va a seguir teniendo la potestad legal de nombrar la Junta Directiva de Citgo mientras el gobierno de Estados Unidos lo reconozca. Ahora, ¿qué va a pasar o sea, el gobierno de Estados Unidos va a reconocer a Guaidó como presidente interino después de que termine su periodo en la Asamblea? Bueno, yo creo que el gobierno de Donald Trump definitivamente sí, creo que esa es una decisión tomada. Más bien, yo creo que es un poco al revés. Yo creo que Guaidó no estaría esgrimiendo la tesis de la continuidad administrativa si no fuese porque sabe que tiene el apoyo de Estados Unidos. Ahora, ¿lo hará el gobierno de Biden? Eso creo que, digamos, no está tan seguro. Yo no creo que en este momento tenemos suficiente claridad sobre la política exterior de Biden, pero porque, digamos, hay dos cosas. O sea, por un lado tú tienes un discurso político, que es un discurso en el cual el grupo de Biden no se está diferenciando para nada de la política de Trump con respecto a Venezuela. O sea, la apoya totalmente. En todo caso, hay temas domésticos, como por ejemplo lo del estatus de protección temporal para los venezolanos, que ellos están defendiendo, pero en este momento no la han cuestionado.
Pero eso también tiene mucho que ver con la dinámica de Florida, de la votación en Florida. Ahora, si nosotros vamos un poco a ver el tema histórico, cómo fue la presidencia de Obama, que puede ser un buen indicador para una presidencia de Biden, a cómo fue el acercamiento de ellos, por ejemplo, con el caso de Cuba, digamos, yo podría ver un escenario donde la gente de Biden decida que esta decisión de reconocimiento de Guaidó va a cambiar en el tiempo. Ahora, ¿qué harían? O sea, ¿qué se podría abrir ahí desde el punto de vista legal? Bueno, no, creo que podría estar en un terreno curiosamente bastante complejo, porque si el gobierno de Estados Unidos decide no reconocer a nadie, o sea, porque no creo que Biden reconozca a Maduro, pero si deciden hacer una afirmación tal como la presidencia de Venezuela está vacía, está vacante, en este momento, que es algo que yo creo que Biden podría contemplar, entonces ahí entraríamos en un terreno legal que no está verdaderamente marcado para las Cortes americanas, que sería algo muy, muy inusual, y bueno, las Cortes tendrán que fijar una posición al respecto. Eso es con respecto a tu segunda pregunta. Con respecto a tu primera pregunta, que es el planteamiento del acuerdo y del envío de gasolina a Venezuela. Mira, en mi planteamiento, digamos, ese es un planteamiento específico que tiene que ver con un planteamiento mucho más amplio que yo he venido haciendo consistentemente a lo largo del último año y medio. Que es la necesidad de que se concreten acuerdos humanitarios entre las partes del conflicto político venezolano para proteger a los venezolanos de los efectos colaterales de este conflicto político. Eso lo que quiere decir es que ambas partes, el gobierno y la oposición, tienen que, para ciertas cosas, dejar al lado la lucha política, es decir, aquí nosotros nos vamos a concentrar en cooperar en la medida de lo necesario para atender los problemas de los venezolanos. Eso, por supuesto, que hay gente que no le gusta esa idea, hay gente de ambos lados que piensa que eso es colaborar con el otro, que es reconocer al otro, pero fíjate incluso que en el caso de la pandemia, sí se ha dado un primer esfuerzo dado por el doctor Julio Castro en representación de la Asamblea Nacional y por lo tanto del gobierno de Guaidó, donde efectivamente se le ha dado dinero a la Organización Panamericana de la Salud para que traigan insumos a los hospitales, hospitales administrados por Maduro. Entonces ya hay un primer atisbo de reconocimiento de que es necesaria la cooperación. Yo creo que a medida que nosotros entramos en esta crisis política prolongada, donde seguimos teniendo una realidad, y esta realidad de la dualidad de los gobiernos, donde tú tienes un gobierno que tiene el control del territorio y otro gobierno que tiene el control de los activos en el exterior, el control de las cuentas, el control de compañías como Citgo, el control de la capacidad de facturar petróleo venezolano, y que no está sancionado, que es el gobierno de Guaidó. Eso lo que quiere decir es que para hacer algunas de las cosas que son necesarias e indispensables para que la economía venezolana funcione, tal como tener gasolina, tiene que haber cooperación entre las partes para resolver este problema. Entonces, de la misma forma en la que decimos tiene que haber cooperación para asegurar que Venezuela tenga las pruebas PCR para poder testear a la gente, para poder monitorear el avance y lidiar con la pandemia, de la misma forma debería haber acuerdos para el tema de la gasolina, debería haber acuerdos para que nosotros podamos volver a exportar petróleo a Estados Unidos, al resto del mundo, con la condición de que los recursos derivados de esas ventas petroleras se utilicen para la compra de alimentos, de medicinas, de insumos básicos para la economía nacional, bajo supervisión de entes internacionales, tales como la Organización de Naciones Unidas. Debe haber acuerdos para utilizar los fondos en el exterior. O sea, más que tener una pelea prolongada sobre quién es el dueño de los 1.800 millones de dólares en oro que están en el Banco de Inglaterra, lo que debería ocurrir es que ambos lados se pusiesen de acuerdo y le dijesen a la Corte Inglesa, al Banco de Inglaterra, vamos a utilizar ese dinero para atender los problemas de los venezolanos. Venezuela tiene acceso en este momento a 5.200 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional, y lo único que tiene que hacer es entregar una solicitud por un gobierno que reconozca el Fondo Monetario Internacional. El único detalle es que el Fondo Monetario Internacional no quiere aceptar una solicitud ni del gobierno de Maduro ni del gobierno de Guaidó, porque no ha determinado cuál de los dos gobiernos reconoce. Entonces vamos a hacerle, porque no nos planteamos como país,
hacer una solicitud conjunta y con ese dinero se le puede pagar, se le puede entregar, por ejemplo, que es uno de los eventos centrales, $100 a cada familia, $100 mensuales a cada familia, mientras la gente está en esta situación donde se tiene que obedecer una cuarentena muy radical, donde no puede salir a trabajar, no pueden salir a ganar ingresos, cosas que se pueden hacer por el país que no implican que tú vas a abandonar la lucha política, sí implican que tú vas a fijar una posición con respecto a las necesidades de los venezolanos y que vas a priorizar la atención a las necesidades de los venezolanos a estos mismos objetivos políticos. Bueno, seguimos con una excelente respuesta a estos dos puntos neurálgicos, porque alguien me decía, sí, esa es una buena propuesta, pero ponernos de acuerdo es más o menos complicado a estas alturas, y mucho más cuando en Venezuela está convocada una elección, que tengo la impresión de que se va a realizar. Y nos queda poco tiempo, pero quisiera que nos dieras una respuesta a este tema. En la pasada elección presidencial tú apoyaste a Henry Falcón y mucha gente estuvo muy de acuerdo que lo hicieras, sobre todo porque ven en ti no solamente el economista brillante en su ejecutoria, en las distintas opciones que ha tenido de trabajo, sino también porque el pedigrí político de Francisco Rodríguez le viene de lejos, le viene de un político venezolano muy querido por nosotros los orientales, que es Gumersindo Rodríguez, y que fue una figura de la economía y de la política nacional. Ahora hay elecciones, no te vemos cerca del equipo que está moviendo Falcón. ¿Qué piensas tú? ¿Se debe participar en esa elección o por el contrario hay que abstenerse? Tenemos 5 minutos, profesor. Sí, cómo no, cómo no. Bueno, mira, yo creo, o sea, mi posición con respecto a estas elecciones es que la oposición venezolana debe participar. Toda la oposición venezolana debe participar y debe participar unida. O sea, yo creo que aquí los partidos que están ilegalizados en este momento tienen de todos modos la posibilidad de lanzar candidatos. Esos candidatos se pueden lanzar a través de otros partidos que están registrados, que están habilitados. Hay un partido que de hecho hay dirigentes políticos de la oposición, tales como Enrique Capriles, que se han encargado, han hecho el trabajo justamente previendo este escenario de tener tarjetas que están válidas, que están vigentes. Tú incluso tienes los mismos partidos como Avanzada Progresista, y yo creo que Avanzada Progresista debería claramente ofrecerle al G4 la posibilidad de utilizar plenamente su tarjeta para que se inscriban todos los candidatos. Y de hecho, fíjate, Eduardo Centey hizo una sugerencia que causó mucha polémica en las redes, pero que a mí me parece muy interesante. Que es que él dice, vamos a inscribir a la gente que está presa, vamos a inscribir a los presos políticos de candidatos. Utilizando la tarjeta de Avanzada Progresista, inscribámoslo y salgamos a votar por ellos como acto de protesta. Bueno, que el CNE va a invalidar las candidaturas. Bueno, pero déjenlo que lo hagan, o sea, que lo hagan ellos. O sea, pero no, y armamos el lío en torno a eso y de repente no las invalidan y las dejan ir adelante. Imagínense lo que sería, por ejemplo, o sea, la presión que se generaría y el acto que implicaría que los venezolanos saliesen a votar en masa por Requesens, que se vayan a votar en masa por Marrero, que se vayan a votar en masa por Freddy Guevara, por gente que está perseguida en este momento, que tiene autos de detención o que están presos. Yo creo que sería un gran acto de resistencia. Y a mí me parece que lo que nosotros tenemos que comenzar, lo que nosotros tenemos que entender es que el voto es uno de los instrumentos de resistencia que nosotros tenemos y que nosotros tenemos que utilizar el voto para luchar contra el gobierno en el terreno donde ellos son débiles. Creo que lo que Maduro ha logrado hacer, y ha sido muy inteligente, es hacer que nosotros, que la oposición, nos vayamos al terreno donde él es más fuerte, que es el terreno de la confrontación violenta, la confrontación militar. Entonces tú tienes aquí un montón de gente que se metió en la cabeza que lo que iban a hacer era contratar a unos mercenarios, invadir a Venezuela, o que iban a matar a Maduro con un dron, y eso es lo que Maduro quiere. O sea, porque eso le da a Maduro todas las excusas para reprimir. Y ahí él se puede defender fabulosamente porque tiene la inteligencia cubana y tiene a los rusos. O sea, ahí es donde Maduro quiere que sea la pelea. ¿A dónde tenemos los demócratas que llevar la pelea? Al terreno electoral. ¿Que nos van a robar las elecciones? Bueno, que nos las roben, pero no nos la vamos a dejar quitar. Y entonces nos toca a nosotros pelear y defender ese triunfo.
cada uno de los triunfos. Eso es lo que nosotros debemos hacer con todo evento electoral, eso es lo que nosotros debemos hacer con las elecciones presidenciales. Ahora, sin embargo, tenemos que entender, y esto no es una crítica al abstencionista, o sea, digamos, la gente que maneja la tesis de la abstención, yo creo que nosotros tenemos que partir de algo. Mira, aquí hay diferencias estratégicas en la oposición venezolana. Hay diferencias y hay gente que piensa que aquí hay que salir a la calle a protestar, hay gente que piensa que hay que abstenerse, hay gente que piensa que hay que hacer lobby para que Estados Unidos invada, hay gente que piensa que hay que poner sanciones, hay gente que piensa que hay que votar. Y la verdad verdadera es que hemos intentado todas esas y ninguna de esas ha funcionado. Entonces tenemos una discusión estratégica legítima en este momento. Ahora, yo lo que le digo a aquellos que defienden la tesis de la abstención, con todo el respeto que tengo por todos los que quieren salir de este gobierno, yo lo que les digo es, en el momento que tú te abstienes, le estás haciendo el trabajo fácil a Maduro. Si nosotros el 20 de mayo hubiésemos sacado más votos que Maduro, entonces ahí habría habido un cuento distinto porque habríamos podido irlo a pelear. Ahora, ustedes me dicen, bueno, ustedes no eran buenos candidatos, no eran un buen equipo y la gente no votó por ustedes. Bueno, ¿qué? Perfecto. O sea, digamos, nosotros somos el único equipo que teníamos, tratamos de convencer a los venezolanos. Por eso, el día de esa elección, después de que se anunció el resultado, yo lo primero que dije en ese momento es, nosotros no tenemos que buscar responsables en ningún lado. Nosotros somos los responsables de no haber logrado convencer a los venezolanos. Pero eso no quiere decir que vamos a dejar de intentar hacerlo. Vamos a seguir tratando de convencer a los venezolanos de asumir el camino de llevar la confrontación con Maduro a donde él es más débil, que es el terreno del apoyo popular. Y eso se hace en elecciones, donde sí le podemos ganar. Si es una confrontación entre ejércitos, dado que no vamos a tener el ejército de Estados Unidos, entonces esa la vamos a perder. Si es una confrontación entre el 80% de los venezolanos que rechazan al régimen de Maduro, saliendo a votar en masa, esa la vamos a ganar. Y esa sí que se la pone difícil a él. Bueno, Francisco, mira, es una lástima que tengamos que cortar porque el tiempo aquí es verdaderamente, aquí sí es oro, de verdad. Es una lástima porque queríamos seguir conversando contigo porque hay algunas de tus ideas que queremos que los venezolanos también puedan oír y discutir. Pero lamentablemente el tiempo se nos acabó, te damos las gracias por habernos atendido. Y usted no se aparte porque nosotros venimos con el próximo segmento porque la gente me dijo que quería oír a Damaso y a Darwin conversando sobre todas las cosas que ellos saben. Ya saben ustedes, amigos, esto lo vamos a colocar en YouTube hoy o mañana, pero luego lo va a seguir en Verdades y Rumores, en Venezuela USA ORG, y por supuesto en las redes va a estar rodando esta información de cómo atender los asuntos venezolanos en la opinión de un economista venezolano que verdaderamente tiene su propia opinión, y eso es importante para que a la hora de la discusión sean calibradas esas opiniones y permitan pues a ampliar la discusión. Amigos, fue un placer. Vamos a despedir este segmento. Francisco, nuevamente te reitero las gracias y en otra oportunidad vamos a seguir llamándote. Muchísimas gracias. Nosotros, amigos, muchas gracias a Francisco. Un placer tener esta conversación y sigamos en contacto. Saludos a todos. Muy bien. Muchas gracias. Despedimos a Francisco y nosotros seguimos con esta conversación que se nos antoja larga, pero que no tenemos mucho tiempo tampoco hoy.